gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera. Grito de júbilo. Vamos con los pies, y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar.
no tiene miedo de buscar a Dios. Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, grito de júbilo. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad.
Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes, unidos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, deseando, hermanos, que este tiempo sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de meditar en la palabra, de meditar, poner a cuenta nuestras vidas delante de Dios. Este es un tiempo especial. Creo que en el momento en que estamos por cuestiones de esta situación de salud, mucha gente en casa estamos quizá reflexionando, quizá considerando lo que significa para nosotros como sociedad este tiempo, pero especialmente también como cristianos. Es una gran oportunidad el poder estar reflexionando en la palabra de Dios, reflexionando el tiempo, las profecías del Mesías, eh, hecho hombre a través de un niño, su ministerio. Y ahora que en esta semana hemos estado reflexionando sobre su entrada, el tiempo que anunció, un tiempo de reconocimiento, un tiempo también de desconocimiento de la sociedad, de un propósito que el Señor Jesucristo tenía que cumplir en su vida ministerial y que ciertamente, como toda persona que desea dejar un legado, el Señor nos da a través de su palabra la oportunidad de ver que se necesita siempre de un equipo, se necesita de personas con quien allegarse, con quien compartir la palabra, personas que están convencidas de la fe y personas que nos da testimonio la palabra que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, los 12 discípulos. Uno de ellos le había de entregar, así estaba escrita en la profecía, en el tiempo de el profeta libro de Isaías, y en este tiempo, hermanos, hoy nos toca tomar esta palabra a través de lo que es la resurrección. Gracias le damos a Dios porque su palabra fue cumplida, porque su palabra es verdad, porque su palabra es una oportunidad de vida. Así de que, hermanos, yo quiero tomar este tiempo invitándolos a meditar a través de la palabra de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través del tiempo de que estamos analizando lo que es la resurrección de la palabra de Dios. Hermanos, le damos gracias a nuestro Creador porque hoy nos permite cumplir su palabra, nos permite llevar a través de este mensaje su palabra a las personas que necesitan afirmar su fe, a personas que necesitan creer que hay un Dios que les ama, a personas que necesitan reconocer que no hay ningún impedimento para que Dios, para establecer esa comunicación con nuestro Dios. Así de que hoy quisiera partir este estudio a esta palabra a través de este mensaje, a través de los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos da una parte importante de cómo los discípulos y el testigo también que da testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue Lucas, pero particularmente Mateo, en el Evangelio de Mateo,
capítulo 16 nos señala lo siguiente. Dice la palabra en Mateo 28, dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí unos de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, podemos ver esta palabra como siempre deja una misión. El Señor Jesucristo, su ministerio no estaba terminando en la sola resurrección, en su ascensión a los cielos, sino también en dejar una instrucción muy precisa, el predicar el Evangelio a toda criatura. Así de que lo vemos bajo la perspectiva de Mateo, pero también Marcos. Después de narrar toda esta parte importante de la experiencia que había en sus discípulos, en las mujeres que seguían al Señor, así de que él habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Dice que iban al sepulcro el día de la resurrección, hoy, hace más de 2000 años, para realizar esa parte de quizá el cuidado, la costumbre de llevar al cuerpo en una condición de unción. Sin embargo, qué importante que estas mujeres fueron sorprendidas, porque cuando buscaban al Señor Jesús en ese sepulcro, se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí, que Jesús había resucitado, que Jesús había
salido de ese sepulcro y que había vencido a la muerte con poder. Así de que al final, después de esa experiencia, les dice que se vayan, que se encuentren con sus discípulos, con sus amigos. Y en esta parte, en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 14 en adelante, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy es un tiempo para nuestro país de estar enfrentando un tiempo difícil, especialmente quizá en personas, quizá en sus domicilios, en los hospitales, y estamos todos siguiendo con bastante cuidado los reportes que se están dando sobre cómo se está comportando esta enfermedad, este contagio. Cada día vemos que hay nuevas noticias tristes, porque hay muertes, hay separaciones, y sin embargo también hay una esperanza viva, porque nosotros como cristianos confiamos que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en nuestras vidas es con algún propósito. Nada pasa si no hay un propósito en las manos de Dios. Pues mientras nosotros estamos preocupados por un problema, por la salud, Dios está ocupado en la solución. Y creemos que Dios está tomando una sanidad total a través de los gobiernos, particularmente en este tiempo a través de los médicos, que están poniendo sus capacidades, sus conocimientos y también sus capacidades físicas, para que a través de todo este trabajo que están realizando puedan salvar vidas. Pero ¿qué pasa también con las personas que están padeciendo esta enfermedad? Es un tiempo donde empezamos acompañados, quizá con nuestros seres queridos, en nuestros hogares, ese momento en que vamos a un hospital, encontramos a médicos con la esperanza de encontrar una solución, pero llega un momento en que estamos solos, llega un momento en que no sabemos qué va a pasar. Estamos pendientes de los médicos, de las enfermeras, de las personas que trabajan de una manera incansable, de una manera especial, que no tienen la limitante de que al estar enfrentados con la muerte misma a través de lo que está sucediendo, anteponen todos sus temores para poner sus conocimientos al servicio de las personas que están siendo atendidas. Pero es un tiempo, hermanos, donde no solo hay personas en los hospitales atendiéndose de este problema, de esta pandemia, sino también hay personas que están ahí quizá desde antes, quizá otras están llegando por otros padecimientos, pero se están encontrando con un momento de que después de estar acompañados, están solos, están ahí postrados en una cama de hospital, esperando un milagro de sanidad en sus vidas.
esa esperanza que no podemos quitar, pero también es un tiempo de reconciliarnos con nuestro Creador. El propósito de la venida del Señor Jesucristo fue, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito principal, la salvación. Quizá el momento de ser sanados de una enfermedad, qué gozo nos da cuando nos dan informes de que hay personas que están pasando por este proceso y se están recuperando y están volviendo a sus hogares y están volviendo a sus familias, a sus amigos, a sus trabajos. Están teniendo una segunda oportunidad, pero sin duda cuando se está solo en esa incertidumbre si se podrá o no se podrá salir de esta situación, es cuando viene Dios a nuestro encuentro, cuando viene Jesús a nuestro encuentro y nos dice: no temas, yo estoy contigo, no estás solo, yo estoy contigo. Y en este sentido, hermanos, yo quiero dejar eh, ese mensaje de salvación en sus vidas. Hay personas que por alguna razón no han aceptado, han vivido vidas autosuficientes, sienten que no necesitan de nadie, pero cuando se está enfrente de un momento donde nuestras seguridades se vuelven incertidumbre, es cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y podemos a través quizá de un gesto de compasión de los médicos, de las enfermeras, de alguna persona, de algún recuerdo de que alguna vez nos han predicado la palabra de Dios y nos han dicho que hay un Dios que nos ama, que Jesús dio su vida por nosotros en este tiempo especial que coincide para todas las personas, no solo de nuestro país, sino de todos los países del mundo entero, de decir: hoy es un día de victoria, porque Jesús resucitó, porque Jesús venció a la muerte con poder y hoy gobierna y hoy ejerce su gran soberanía, su gran amor por sus hijos. Y también está ocupado porque cada día haya más y más personas que le conozcan. Su mensaje no fue solo de victoria a través de vencer la muerte, sino también de una instrucción precisa de decirle a sus discípulos, de decirle a todos los que confían y creen en su nombre, que es necesario que este mensaje sea conocido por cada vez más y más personas en la humanidad. Dios tiene un mensaje de gran extensión, de gran compasión, y así como es inmenso el universo, así es inmensa ese lugar, porque da testimonio la Biblia, la palabra de Dios, que las moradas del Señor son moradas para todo aquel que en Él cree. Así de que no estamos limitados a un momento de una vida física, sino estamos invitados a una vida eterna. Por eso pues la palabra de Dios nos da esa evidencia de que estamos en este tiempo, ¿sí? Así de que en toda circunstancia la palabra de Dios nos puede decir también en el Evangelio de Lucas, y nos dice la palabra a través de Lucas 24, 44, y este texto nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo:
Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así de que, hermanos, el poder del Evangelio es un poder transformador, es un poder que transforma vidas, es un poder que transforma pensamientos, derriba barreras, derriba estructuras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el mensaje, el Evangelio, es un mensaje de amor, de compasión por los perdidos. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracias a Dios porque este es un tiempo donde estamos quizá solos, quizá estamos tomando, como nos dicen las autoridades, a pesar de estar en casa, hay un momento en que te separas quizá a tu habitación, a un lugar, un espacio preferido en tu casa donde reflexionas y puedes entender qué viene después de esto. Después de esto, dice la palabra de Dios, que vienen tiempos difíciles para para como todo proceso, pero también vienen tiempos de esperanza. Es un tiempo de entender y de creer que Dios te dice que lo que viene lo puedes vivir acompañado de la presencia de Dios. Dios te dice que Él quiere estar contigo, que Él quiere llevarte en esa seguridad de que aun cuando no conocemos qué va a pasar el día de mañana, sí sabemos que mañana Dios estará contigo. Esa es la seguridad que te da el creer en el Dios Todopoderoso. Es la seguridad que te da el creer que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que resucitó, que hoy está a la diestra del Padre, que hoy tomó su lugar de Dios, porque dice la palabra que dejó su trono de gloria para venir, ¿sí?, a restablecer ese puente que estaba destruido, ese puente del cual se había enseñoreado Satanás para no permitir esa salvación. Y hoy el Señor Jesucristo gobierna con plena autoridad y dice la palabra que nos ha enviado a su Espíritu Santo, el Consolador. Así de que es un tiempo de no estar solos, es un tiempo de tomarte de la palabra de Dios. No dejes esta oportunidad en tu vida. Este es el día que hizo el Señor para que tú creas, para que yo crea, para que yo afirme mi fe, pero también para que tú puedas conocer al Dios que te ama. Así de que también el Evangelio de Juan nos da evidencia de esta palabra de resurrección. Y particularmente podemos ver en el Evangelio de Juan, en los capítulos 20 y 21, que nos decía en el Evangelio de Mateo que había personas que no habían creído de sus mismos discípulos. Y esos discípulos, uno de ellos era Tomás, ¿sí?, que había escuchado, pero tenía dudas de que el Señor había resucitado. El Señor no deja nada suelto en la vida, no deja nada al entendimiento de otras personas. Dios deja la plena evidencia de quién es Él, de por qué Él vino, de por qué Él resucitó y por qué Él nos da la evidencia de que no es
una idea, no es un pensamiento, es una verdad que se ha plasmado. Dios ha dejado testimonio a través de la palabra de Dios de que Él es verdadero, de que Él es la verdad, ¿sí? Así de que es importante que en esta parte del Evangelio de Juan, Él viene a cerrar toda duda con sus mismos discípulos. Qué importante es cuando empiezas por tu casa, por la gente que te ama, por la gente que no tenga duda de quién tú eres, pero también quienes creemos que Jesucristo es Dios, que no tengamos ninguna duda, que la palabra de Dios nos revela con esa claridad de quién es Jesucristo. Jesucristo no es un pensamiento, Jesucristo es una persona, es parte de la Trinidad, es parte, ¿sí?, de ese Dios que se entregó a la humanidad y que tuvo que vivir ese proceso. Dice la Biblia que cargó el pecado de la humanidad, cargó todo eso que separaba al hombre de Dios, y que toda esa creación, toda esa separación que había. Y hoy, ciertamente, cuando tú conoces a Dios, sigues teniendo la misma condición de una persona, tus mismos pensamientos, pero hoy tienes la seguridad de que has tomado una decisión de creer en Dios, de confiar tu vida en Dios, así de que aun cuando las situaciones pueden ser similares a las que se viven de manera cotidiana, hoy la gran diferencia es de que Jesús está contigo. Dice la palabra que Él entró en nuestros corazones, que Dios no tiene límites para entrar en tu vida, que Dios ha roto ese corazón de piedra, lo ha hecho pedazos para que el amor de Dios pueda entrar a tu vida. Así de que Dios conoce lo más profundo de tus pensamientos, Dios conoce lo más profundo de tus fortalezas, de tus debilidades, pero Dios no tiene límites para entrar a tu vida y para decirte que confíes, que Él está contigo. Así pues, en el Evangelio de Juan, en la parte final, dice el Señor, después de ese proceso de haber caminado con esos discípulos, con esas personas que sabían quién era Jesús, pero en ese momento no fue revelado, cómo se acerca, cómo el Señor viene a tomar control de todo, y en ese momento viene también en ese camino de Maús, vuelve a convocar a todos, a sus discípulos. Dice aquí en la palabra, en el versículo 19, en capítulo 20 y 19 del Evangelio de Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hoy te dice el Señor, en este tiempo de angustia, paz a tu vida. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así pues, hermanos, ¿sí? Quizá hay personas en este tiempo que dicen, yo no puedo creer en algo que no he visto. Yo no puedo creer en algo que para mí no es una realidad. En ese momento, en esa soledad donde estás, quizá en buena salud, quizá en problemas, quizá en enfermedad, quizá en esa cama de hospital, quizá también con ese problema, con ese conocimiento que quizás has tenido de que enfrentar un problema, empiezas, como hemos comentado, acompañado, quizá te empiezan a atender con algún medicamento, te empiezan a animar, pero llega un momento en que vas a estar solo. Llega un momento en que voy a estar solo y que estaremos ahí a cuenta de nuestro Creador. Es tiempo de que dejes esa, quizá esa necedad en tu vida, ¿sí? Aunque no lo creas, tú no fuiste creado por la casualidad, fuiste creado con un propósito. Ese propósito es de que conozcas a tu Creador, que conozcas, Dios te ha dado libertad para hacer con tu vida quizá cosas muy buenas, quizá cosas muy aceptables. Tu familia, tus amigos, la gente que te conoce aprueba tu vida. Pero hay una parte importante también que Dios te dice que te reencuentres con tu Creador. Completa ese proceso. La palabra de Dios viene en un sentido no de desafío, sino una palabra que viene para que puedas creer que Dios te ama, que Dios ha dado su vida por ti, que ha dado su vida por mí, y que es tiempo en que podamos entender que un día terminará nuestra vida física, ¿sí? No sé qué edad tienes, quizá has vivido suficientes años, pero quizá estás muy joven, quizá crees que tienes derecho a vivir más tiempo. La palabra de Dios nos dice que no sabemos cuándo llegará ese día, pero si hoy estás escuchando la palabra de Dios, hoy es un tiempo de no dejar pasar esta oportunidad y que puedas decirle al Señor que lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Quiero decirte que la palabra de Dios es una palabra completa, es una palabra que por sí mismo puedes preguntar, por sí mismo puedes experimentar el conocimiento que Dios da a través de su palabra, la revelación, a través de su palabra, y también la evidencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz, se sostiene por sí mismo. Así de que la parte final del Evangelio de Juan, en el capítulo
21, el Señor viene también a restablecer esa relación que había con el apóstol Pedro. Y le viene a decirle que no estaba enojado porque lo había negado. Hermanos, la traición, quizá la deslealtad, es uno de los valores más importantes que toda persona busca de otras personas. Y cuando alguien es desleal, cuando alguien te traiciona, sientes que has fallado, sientes que la gente te ha vuelto la espalda. ¿Sí? Imagínate cómo sintió el Señor cuando tenía que enfrentar ese proceso de juicio, un juicio de una culpa, de un pecado que él no había cometido, pero que él sabía que era el único que podía cumplir esa condena, que era el único que podía salir adelante. Y en ese sentido, decirte que el Señor también sufrió la decepción, la desilusión también de las personas de la humanidad, que hoy somos emocionales, hoy estamos muy seguros de que nunca fallaremos. Por la tarde quizá algo nos hace cambiar, nos hace dudar y fallamos. La palabra de Dios viene a un reencuentro. Conoce nuestra condición porque Él nos creó, sabe cómo somos, sabe nuestras debilidades y el Señor viene a restablecer. Si algún día has sentido que le has fallado a Dios por cualquier razón, Dios te dice que Él está por ti, que vengas a su reencuentro, que no dudes que Dios te ama, que no dudes que Dios puede hacer a un lado ese pecado más horrendo que quizá has cometido, que quizá solamente tú lo sabes, que quizá nadie sabe. Has logrado pasar todo este tiempo, pero hay algo que no te deja en paz. Hay algo que cargas en tu vida. Dios te dice que descargues eso en las manos de Dios. Descarga todos esos problemas que te impiden creer en Dios. Así de que quiero llevarte finalmente a la palabra en la carta de 1 Corintios 15, y en esta parte el apóstol Pablo viene a sellar esta palabra y viene a dar ese sello que todos nos interesa, saber que Dios no deja nada suelto en tu vida. Dice, cuando habla en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se refiere al momento en que fue escrita esta carta por el apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice más adelante,
porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo vive. Jesucristo hoy gobierna, ¿sí? Y nos ha enviado a un consolador que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y dice en la parte final, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la palabra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así de que, hermanos, es una palabra completa, es una palabra fiel y digna de ser creída. No dudes, en este tiempo es un tiempo de levantar tu esperanza en tu vida. Es un tiempo de no dejar pasar esta oportunidad en tu vida. No se trata de aceptar la palabra de un amigo. El compromiso no tienes con la persona quizá a que aprecias, a quizá crees que si no te acepta la vas a desilusionar, vas a perder su amistad. No, no es así. Dios es mucho más que eso. Dios es un amigo que te extiende tu mano en este tiempo. Tómala, ¿sí? No dejes pasar este tiempo, ¿sí? Dios tiene muchas formas, muchas maneras de cómo hacerse presente en tu vida. Quizá hay personas que en este momento en los hospitales se ha escuchado, ese es el proceso médico de que llega un momento en que la salud se ha dificultado tanto, en que no puedes ya conocer, no puedes tener contacto con tu familia, con ese ser querido. Te acuerdas mucho, quisieras estrechar su mano, pero Dios viene a tu vida y te dice: toma la mía, yo estoy contigo, no te defraudaré. Dios es el Dios que te ama, así de que yo quiero animarte, quiero decirte que sobre todas las cosas
puedas tener una firmeza de que Dios está contigo, ¿sí? Quiero decirte por último que Dios está buscando, ¿sí? Dice la palabra en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que dice la palabra, confiesa tus pecados, ofrece a Dios. Dios quiere transformarte. Él quiere transformar toda esa separación de incredulidad, de pecado, por una relación de plena amistad en tu vida. Dios dice que Él ha hecho amigos y nos ofrece una amistad que nunca va a terminar en una decepción, sino va a afirmarte y te llevará a la vida eterna. Dice la palabra también que nos acerquemos al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios, ¿sí? Así de que, hermanos, en toda incredulidad, afírmate, que Dios que quiere que todo duda que hay en tu vida puedas decirle al Señor que Él es nuestra luz. Él es, dice la palabra, yo soy la luz del mundo. Así de que Jesús quiere venir a tu vida. Yo quisiera por último llevarte a que dice la palabra que Jesús te ofrece una libertad de la cual jamás volverás a tener duda de que Dios te ama. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, Dios te ama. Yo quiero terminar este momento. El propósito es aprovechar este tiempo y ser parte de si esta palabra llega a tu vida, si esta palabra convence lo más profundo de tu corazón, pues gracias a Dios, porque no es la palabra que yo digo, sino es la palabra que a través de mi boca puedo compartirte. Dios es soberano, Dios usa a quien Él quiere, y así que yo en este tiempo quiero decirte, sí, que si esta palabra te ayuda a creer, tómala. Pero si hace falta algo, acude a la palabra de Dios. Dios tiene muchas formas de cómo llevarte a su encuentro. Lo importante es que este tiempo no lo dejes pasar. Yo quiero terminar pues por último con una oración. Démosle gracias a Dios y reconozcamos que Dios gobierna. No tengas duda, quita todo rencor, todo coraje, toda frustración, toda enemistad que hayas tenido con el Señor. Dios te dice desde hoy que Él quita de tu vida todo aquello que tú crees imposible de quebrar. Dios tiene poder y yo te animo en el nombre del Señor a que lo creas. Te invito a que si estás viendo este mensaje, si lo estás escuchando,
que puedas inclinar tu rostro y terminamos con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino te predicamos, Señor, a ti. Gracias por usar nuestras vidas. Señor, tú tienes autoridad. Y Padre, gracias porque yo sé, Señor, que esta palabra no volverá vacía, hará lo que tiene que hacer, tocará las vidas de quien la necesite, Señor. Y Padre, gracias porque hoy también podemos elevar una oración ante ti por este tiempo de incertidumbre, por este tiempo de que estamos pasando como país, cada uno en sus hogares, cada uno en sus trabajos, en los lugares donde está actuando. Pero Padre, también gracias porque en este tiempo podemos saber con mucha cercanía, en tiempos reales, lo que está pasando en uno o en otro país del universo. Padre, gracias porque sabemos que tú gobiernas en todas partes. Señor, que tu omnipresencia es tiempo, Señor, de que podamos entender que tú no tienes límites para tocar la vida de nuestros seres queridos en nuestro país, pero también para tocar la vida de otras personas a quien también amas, Padre, porque tú amas al que está, Señor, quebrantado, al que está humillado, al que está postrado, Señor, al que está confiando, Señor, en que la ayuda viene de lo alto, viene de Jesús, Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mueve, Señor, estos corazones, toca esos corazones que necesitan creer, que necesitan confiar, Señor, en que si saldrán adelante es para un propósito. Y si hoy partirán a tu presencia, partirán, Señor, para ser afirmados en su fe. Padre, gracias porque tu palabra da testimonio de que hay personas que quizá toda su vida te han seguido, han confiado, han obedecido, pero también hay personas que en el último instante de su vida creerán, afirmarán su fe y sabrán que hay un Dios que les ama. Señor, cualquiera que sea la circunstancia, te pedimos por ese reencuentro, Señor, y te pedimos también, Padre, por favor, que bendigas a nuestro presidente, que bendigas a cada una de las autoridades que están ministrando informes, están ocupados, Señor, en crear las mejores condiciones para la atención médica, que no sea un trabajo en vano, Señor, que llegue al necesitado, que las personas que están acudiendo a los hospitales, que puedan encontrar un gesto amable, un gesto de esperanza. Padre, dales sobreabundante gracia a los doctores, quienes están entregando sus conocimientos, pero también sus vidas. Guárdalos, Señor, también a ellos, Señor, que ellos al impartir este tiempo sus conocimientos, Padre, también puedan saber que tú los amas, que tú les das fuerzas especiales, Señor, que tú les das, Padre, una protección especial. Guárdalos, Señor Jesús. Te suplicamos, Padre, porque todos aquellos que están ocupados, Padre, para que alguien pueda tener esperanza de sanidad, lo logre, pero también que tengan una esperanza espiritual de salvación. También te pedimos por cada uno de ellos. Somos tu creación y nos amas, y sabemos que no nos dejarás. Alabamos tu nombre, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito
revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre.